Martes de Café. Comenzamos. Muy buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a Martes de Café. Seguimos trabajando en eso. Sí. El día de hoy vamos a hablar sobre el autismo. Es un gusto que estén aquí con nosotros. Y antes de iniciar queríamos decirle que pues ahí nos dejen un bonito comentario abajo, que se suscriban y pues que nos echen toda la mano. Queremos llegar a 100 suscriptores y ojalá podamos llegar a esta meta, ¿verdad? Pero bueno, ahora sí, vamos a entrar de lleno. A hablar el tema, que más que autismo ya se está manejando como el trastorno del espectro autista, el TEA. Ya como tal el autismo ya no lo manejan porque son diferentes tipos de autismo, entonces todos, o más bien ya no son ni siquiera diferentes tipos, son como que los niveles, ¿no? Sí. Del autismo, o sea, ya es todo englobado en uno solo, pero ya se maneja como un trastorno del espectro autista. Así es. ¿Sale? Entonces, ¿qué es el trastorno de espectro autista? Antes de que se me asusten porque se escucha muy, muy radical, muy fuerte, ¿no? Tranquilos, son simplemente, todos sabemos que un trastorno pues es algo que evita que se lleve un desarrollo adecuado en alguna área. En el caso del autismo, este trastorno afecta, más bien un trastorno del desarrollo. El trastorno de espectro autista es un trastorno del desarrollo que nos va a afectar principalmente la alteración, o va a afectar o va a alterar la interacción social, la comunicación y el comportamiento de las personas. Puede también que tenga patrones de conducta repetitivos y estereotipados y un desarrollo intelectual no diferente, pero sí desigual a las demás personas, o incluso puede llegar en algunos casos a tener una discapacidad intelectual. Así es, y fíjate, algo muy interesante de esto es que ustedes lo podemos catalogar o lo podemos identificar, mejor dicho, desde los que son bebés. Estaba leyendo y estaba estudiando que hay unos que desde los 4 meses del bebé puedes empezar a ver si este niño presenta inicios del espectro autista, con el hecho de que si le sonríe, si te sonríe de vuelta, el hecho de las interacciones. Sí. Y ya cuando va creciendo, desde el habla, ¿no? La forma en la que habla contigo, si esta persona ya batalla para hablar, si esta persona también no te mantiene la mirada ya cuando son niños. Pero eso ya vamos a hablarlo un poquito más adelante, ya cuando entremos bien en las características, porque es muy interesante porque se distinguen en dos. Como tú comentas, se puede distinguir desde los 4 meses, pero según la investigación, para tener un diagnóstico certero, así, el más certero que puedan tener, casi siempre es entre los 2 y los 3 años de vida, pero puede empezar a tener características desde los 4 meses. Así es. Porque un dato interesante, la sonrisa y el bostezar están manejados por algo que se llama neurona reflejo. Entonces, es algo que vamos a hacer de manera a ver, perdón, tenía que hacer el chiste. Entonces, ese es un pequeño dato. Son las neuronas reflejo las que van a hacer, o sea, es por inercia, como quien dice, el que vamos a sonreír o vamos a bostezar. Entonces, por eso, si tú le sonríes al niño, no es que el niño entienda la sonrisa, sino que su neurona reflejo dice, tengo que reflejar eso. Entonces, por eso va. Que está muy interesante esto. Y ya nada más así para puntuar en lo que entramos de lleno, recordarles, gente, que el espectro autista, el trastorno del espectro autista, no es una enfermedad, ¿verdad? Vamos a sacarnos desde la mente de que hay. Y aparte, si le sigues diciendo enfermito a estas personas, creo que hay que cambiar estas palabras, ¿no? No es una enfermedad. Esto es más que una manera diferente de percibir lo que es la vida, lo que es el entorno, sensaciones, colores, olores, todo lo que nos rodea, hasta los mismos sonidos, fíjate. Así es que dejemos de lado el hecho de que es una enfermedad. No lo es solamente una forma diferente de interpretar la vida. Sí, porque aparte una enfermedad conlleva un tratamiento que busque eliminarla. Así es. Y en este caso ellos no buscan una cura, porque nunca van a tener una cura. Entonces tenemos que quitar el estigma de que estás enfermo, es una enfermedad. Ellos no buscan enfermedad, no buscan una cura, buscan una aceptación
de las personas, porque a final de cuentas simplemente es como lo decimos, perciben el mundo de una manera distinta a la de nosotros. Entonces hay que quitarnos esa idea de la cabeza de que no es una enfermedad. Por lo mismo, ya no se manejan síntomas, se manejan características. Exactamente. Porque una enfermedad tiene síntomas, vas a tener una sintomatología, toda enfermedad va a tener una sintomatología y son muy específicas, pero como quieres, o más bien, ya no se busca que lo cataloguen como una enfermedad la gente de la sociedad, ya ni siquiera se manejan síntomas en esto, sino que son características que puede tener una persona, y en ninguna enfermedad vas a encontrar características, siempre vas a encontrar síntomas. Así es. Entonces, por lo mismo decimos que esto no es una enfermedad, sino yo lo catalogaría como una especie de forma de vida. Sí, y es que ese es el hecho de que ya son personas que así van a vivir, van a perdurar sus 50 años más o menos, que es lo que tiene el índice de natalidad y mortalidad de estas personas. Más o menos por ahí está. Y el hecho de vivir y aprender de ellos, porque también son personas, son gente que tiene mucho que dar. Aquí en Tepic hay uno que trabaja o trabajaba en un museo, y que son personas que son funcionales, ¿eh? Son funcionales, y ahorita vamos a ver por qué sí son funcionales, y a final de cuentas es una persona que está teniendo un desarrollo diferente al de las otras personas, pero vamos a ver por qué. Ahorita vamos a empezar con las características, que recuerden, ya no son síntomas, son características. Y normalmente, o bueno, a lo que investigué en la página de la Asociación del Autismo de Estados Unidos, manejan 2 principales características y ya de ahí se desprenden cada una. Las 2 características son, la primera es un déficit. ¿Qué quiere decir déficit? Que tienes una deficiencia o insuficiencia en algún aspecto. Entonces, el déficit persistente en la comunicación y la interacción social. ¿Qué quiere decir esto? Vas a tener una deficiencia en comunicarte y en el cómo vas a interactuar con las personas. Y el otro son los patrones repetitivos de conducta, intereses y o actividades. Y ahorita vamos a ver bien que entra en cada uno de estos. Muy bien. Dentro de el déficit de persistencia en la comunicación y en la interacción social, pues es básicamente las personas que, como decíamos, no van a responder fácilmente, aunque les hables directamente, les digas por su nombre o tú estés tratando de llamar su atención, la persona simplemente se le va a dificultar responder a ese llamado. También son personas que tienen una incapacidad para entablar comunicaciones sociales o entablar relaciones, para responder a la interacción social. Sí. Las expresiones faciales, como tú decías, van a ser diferentes, como lo comentabas de lo de los bebés, ¿no? Sí, tanto ahí con los bebés o con las expresiones faciales que van a tener hacia las personas, ¿no? Sí. El hecho de, según para nosotros, una cara de sangrado, una cosa no así. van a coincidir. Exactamente, no coinciden como tal. También la interacción que manejan con el contacto visual, son personas que no pueden tener contacto visual o no desean tener ese contacto visual. Y fíjate que mucha gente, o me ha tocado ver, que los quieren forzar a que los vean. Sí, porque estamos acostumbrados a que si te estoy hablando tienes que estarme prestando atención, porque si no es de mala educación. Cuando realmente, pues por ejemplo, a ellos les va a costar el por qué es de mala educación que yo no te esté. O sea, hay una falta de entendimiento del por qué, o del por qué tú te estás sintiendo ofendido, o a lo mejor ni siquiera se dan cuenta de que se sintió ofendido a la persona porque no le está viendo, no está manteniendo ese contacto social, ni siquiera se va a dar cuenta. Entonces es más molestia para la persona, que es como de, es que no me está viendo, y te crea más conflicto a ti que a la otra persona, porque él ni por enterado. Entonces, si tú ves a una persona que no te está haciendo contacto visual o que no te está entendiendo si le hablas, puede, sea que está muy concentrado en la cosa que está haciendo, porque pasan todas las personas, o 2, puede ser una persona que tenga una característica de espectro autista. Así es. Y no forces la interacción, a menos de que sea realmente vital. Por ejemplo, si estás en el trabajo, algo que tengas que comentarle al compañero, y sabes que puedes ir y ya llegar a sentar, oye, es que el jefe me pidió esto, pero o eso algo sí, así. Sin tocarlos, porque también estas personas tienen algo que se les ya diagnostica el hiper o hiporreactividad,
que estas personas son muy sensibles, también las características, bueno, parte de sus características, son muy sensibles al tacto, son muy sensibles a la luz, son muy sensibles a los olores y a las mismas interacciones que tienes con ellas, esas personas, ¿no? Por eso, en una conferencia que vi, ella decía, a mí me gusta chocar los 5 con las personas, pero no me gusta que las personas me toquen. ¿Por qué? Porque son cosas que ellos toman decisión. Si ellos te consideran y ya te tocaron así, por ejemplo. Pero es que también, ¿sabes por qué? Siento, porque ellos son muy, bueno, ahorita que entremos a la parte repetitiva y de conductual, ellos generan rutinas. Así es. Entonces, generan rutinas y, como tú dices, tienen una reacción excesiva o insuficiente hacia los estímulos. Por ejemplo, hay muchas veces que es que no puedo comprar esta ropa porque no es del mismo patrón o la tela no es la misma. Yo la siento diferente, aunque tú digas, pues es algodón, y el algodón es como que de las telas más nobles, ¿no? En general de la ropa, casi siempre el algodón es como que lo más fresco, fácil de planchar y cositas así. Entonces, para esas personas puede que, es que a mí no me gusta porque esta playera de algodón se siente distinta, pero esta a lo mejor sí, entonces me voy a llevar esta, porque aunque son de algodón, una por algún motivo no la siente de la manera que debería de sentirla, ¿no? Porque tienen estos patrones repetitivos de que se tiene que cumplir con lo que yo tengo. Entonces a esas personas les molesta que los toquen porque ya tienen su rutina. Así es. Entonces su rutina de comportamiento hacia los demás, de cómo trabajan, de cómo realizan sus actividades, y cualquier cosita, factor externo, pues los puede generar en problema, ¿no? En pocas palabras, cuida el espacio vital de cada persona. Bueno, aparte en general tenemos que cuidar. Entonces también estas personas tienen muchos, antes de continuar con los de conducta, tienen muchos problemas para comprender el punto de vista de las otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces los consideran que no son empáticos, pero no es que no tengan empatía, simplemente no pueden entender o ponerse en los zapatos del otro, porque ellos pueden decirte, es que yo no estoy viviendo la misma situación. Exactamente. Y aunque la vivan, va a ser diferente. Entonces, ese problema, de hecho es de lo que más tienen problemas, ¿no? La empatía. La empatía sobre todo porque son personas que, pues en burgos rasgos, no tienen empatía. Sí. O se les dificulta mucho ponerse en el lugar de los otros. Entonces también eso les dificulta mucho por ejemplo, no entienden el sarcasmo, no entienden por qué una persona se enojó. El doble sentido todas esas cosas se les dificulta mucho y se frustran o se llegan a enojar. Exactamente. Ajá. Y ya dentro de los patrones de conducta o intereses o actividades, pues son todos estos movimientos estereotipados que pueden hacer, pueden ser repetitivos al habla. Hay muchos niños que tienen algo que se llama ecolalia, que son repetir palabras o frases. No necesariamente una palabra completa o una frase, a veces simplemente son sonidos que están repitiendo. Ajá. Otro es, por ejemplo, los movimientos o utilizar objetos, también por lo mismo, que igual volvemos acá, que es repetitivo, ¿no? Son patrones repetitivos, el hecho de hacer ademanes que tienen las personas, o simplemente agarrar un objeto y que le guste, no sé, estarlo tallando, estarlo agarrando para sentirlo. Ese es uno de los movimientos o de los patrones que tienen mucho. Sí, también ellos, como decíamos... nada más, acá en esto de agarrar objetos, eso les ayuda mucho cuando están entrando en un episodio o en un estado de crisis, les ayuda mucho tener algo para refugiarse. A su área de confort. Sí, pues es que es lo mismo. Ellos, por ejemplo, aquí tienen una dificultad extrema con los pequeños cambios en algún aspecto de su vida, ya sea la comida, la ropa, la rutina, el cómo acomodaron las cosas. El más ligero cambio los va a generar un estrés. Entonces el hecho de tener, es que esto yo sí lo puedo controlar, el hecho de estarlo tocando puedo controlar qué tantas veces, la intensidad, la textura que yo ya la conozco, eso les ayuda porque los regresa a esa zona de control. Y otra parte es el hecho de que no son personas que no regulan tan bien sus emociones, que es otro de los factores, de otras características, es la regulación de sus emociones. Estas personas, por eso es que hay veces que estallan muy rápido, o que están muy tristes, o se sienten aislados. ¿Por qué? Porque les cuesta regular sus emociones. Sí, por lo mismo de que, pues es que no tienen ese regulador para adaptarlo a la sociedad, porque no entienden o no alcanzan a tener una comprensión de cómo
el hecho de que yo reaccione, cómo va a tomarlo la otra persona. O sea, claro, simplemente a ellos no, se podría decir, no les importa. Exactamente. Se podría decir así a grandes rasgos, pero sí llegan a darse cuenta en algún punto de que, creo que ya me pasé, ¿no? Pero se les dificulta más como a otra persona que dirías, le dije esto y ya me arrepentí porque sé que eso le duele. A esa persona no, hasta ya después cuando ve que esa otra persona dejó de hablarle o se distanció, a lo mejor ya recapitulando puede decir, ok, fue por algo. Sí. Pero no en una primera instancia. Yo por eso a mi novia siempre le digo es broma cuando hago una broma que sé que a lo mejor está saliéndose de tono. Es broma, es una broma. Que también dicen que, ya lo hablaremos en temas de amores, pero que cuando le tienes que explicar el chiste a una persona, aguas, ¿no? Okay, porque se pierde el chiste, más que nada. Pero bueno. Sí. Y bueno, esos son las características principales, ya cada una, si nos pusiéramos a darles un ejemplo de cada una de las cositas, es súper complicado porque en todas las personas van a ser variables, va tanto en intensidad como en las cosas que hagan. Y qué bueno que acabas de decir eso de intensidad, porque lo que aquí maneja, o al menos yo lo que leí en el DSM-5, es que la gravedad se basa en el deterioro de la comunicación social y los patrones de conducta registrados que tengan estas personas. Anteriormente, en el 2014, no, ¿qué estamos? 2022. El 2021 se entendía como Asperger, lo que ahora se conoce como un autismo menor, ¿no? Y se hacía esta distinción, se quita para no hacerles distinción. Pues que es lo mismo que decíamos, ya no hay tipos de autismo, sino niveles. Exactamente. De qué tanto te afecta. Y aquí se regula de esa manera, ¿no? Conforme a qué tanto es el deterioro con la comunicación social y sus patrones, y qué tan aversivos o tanto ¿qué tanto te van a dificultar estar en un entorno? O más bien, no relacionándote, desenvolviéndote en el entorno. Así es es como se va a regular, ¿no? Esto. Ya se va sí, porque antes sí estaba el autismo como tal, y otro que era el Asperger, que era un tipo de autismo, pero era así como que más levesón. Pero por lo mismo para no estar catalogando, mejor sabes que qué tanto se le dificulta a esta persona con autismo desenvolverse en su entorno, va a ser más arriba o más abajo, y por eso ahora ya son trastornos del espectro autista. Así es. Ya es una generalidad. Y de hecho, una de las referencias, de las referencias más populares que hemos tenido, y que mucha gente... tenemos dos. Ajá, bueno, nosotros conocemos dos. Bueno, yo tengo la teoría de una tercera, pero dos sí las tengo bien catalogadas. Yo también. Pero, aquí un ojo, porque por ahí escuché que a las personas no les agrada, que padecen estos trastornos, cual sea, no les gusta mucho el ser interpretados en el cine o en las películas, porque sobreexplotan y lo hacen ver cómico, como por ejemplo a Mónica de Friends. Ella tiene TOC, pero a ella le explotan su TOC, ¿no? Para que se vea cómico cuando no es tan cómico. Pero bueno, vamos a hablar de las referencias acá de los autistas, el primero. Bueno, no sé si alguien ha visto la serie de Big Bang Theory. Sheldon es una persona autista. Inclusive me encantó porque sacaron como una especie de secuela, o bueno, precuela. Que es The Young Sheldon o el joven Sheldon, donde los dos actores, mis respetos. Mis respetos para los dos, porque es como de, el niño realmente yo sí me la creo que tiene autismo desde chiquito, cuando el actor nada que ver. Y Jim Parsons, ni se diga, o sea, él nació para ser Sheldon. Y si tienen, a lo que no hayan visto la serie, si se pueden meter a buscar así como de momentos de Sheldon Cooper, búsquenlos, o Sheldon Cooper así en grandes rasgos. Él es un autista, que antes hubiera sido catalogado como Asperger, porque si bien se le dificultaba mucho, al final de la serie, o bueno, durante la serie, va logrando hacer relaciones, o sea, los amigos, porque pues está en la promo, ¿no? Los amigos cómo interactúan, y él no es el protagonista, sino que son todos, pero él tiene
tiene autista. Y una que a mí me empezó a gustar, nada más que ahorita ya casi Bazinga. no, porque Bazinga. Bazinga. Esa es su frase. Esa es su frase. De hecho, y si la hacen Bazinga. Ustedes, hagan el trabajo de Bazinga, es el sentir como exactamente. Ajá. Pero bueno, acá otro que es una serie que a mí me gustó mucho, se llama The Good Doctor. Uh-huh. Esta está en Amazon Prime, patrocínanos. Y aquí te lo maneja y ahí... Big Bang Theory también. También se me hace que también está en Amazon. Sí, también está en Amazon Prime. Y también la del joven Sheldon también. Y acá lo que se ve con él, a él sí dicen, él tiene autismo y él quiere ser un doctor. Y él sí se enfocó en estudiar, quiere ser cirujano. Y sí se va viendo, al menos en la primera temporada, que se centran mucho en él. Se centra en cómo una persona con autismo está trabajando y cómo está saliendo adelante y cómo la gente lo rechaza porque tiene autismo. Cómo él, todo su conocimiento lo tiene bien almacenado y lo tiene bien catalogado por episodios. Está muy padre, gente. La verdad, si quieren conocer un poco más, vean esta serie. Inclusive, yo tengo una recomendación muy buena de una película donde retratan el autismo no de manera cómica como The Big Bang Theory, pero realmente está muy buena, deberían de verla. Se llama Mi nombre es Han, con K, desde la epiglotis. De hecho, eso mismo lo dice el protagonista. El protagonista es autista, entonces él, deberías verla, está muy buena. Nunca la he visto. Te la recomiendo mucho. Esta película es de origen... ¿Árabe? Bueno, no, sí, árabe, de Bollywood, de la India, perdón, no es árabe, es de la India, India. De hecho, él tengo entendido que es hindú. El actor, mis respetos, porque tampoco no es autista y te la crees. De hecho, yo sí me la creía y hizo un trabajo espectacular. Y así búsquenla. Mi nombre es Khan, o sea, es la Khan, Khan, se lee Khan. Pero también incluso el protagonista te dice Han desde la epiglotis. ¿Cuál es la epiglotis? La investigué y la está acá abajo en la garganta. Entonces, esa película está muy buena, se las recomiendo mucho, porque retrata a una persona con autista, cómo se relaciona en el ambiente, y es de una manera muy realista. Claro. Sí tiene sus toques dramáticos porque pasa algo muy dramático en la película, obviamente, como cualquier película, pero siento yo que lo relatan o lo toman desde un punto de vista un poco más realista de cómo sí realmente puede pasar en la sociedad de Estados Unidos de él viviendo. Claro. Ahí. Entonces está muy buena, si la pueden ver, búsquenla. Mi nombre es Khan. Se las recomiendo mucho, es muy buena película. Pues bueno, ahí tienen 3 grandes recomendaciones para que entendamos y que entiendan a las personas que y fíjate, una de las cosas que al menos viendo de Big Bang Theory y de The Good Doctor me creó mucho como que y conociendo a otros, cuando conocí a personas con autismo, de estos mitos, y leyendo me di cuenta de que el mito y realidad, ¿no? Uno de los mitos que yo siempre había tenido y creo que te lo había platicado es que para mí son genios en potencia, ¿no? Uh-huh. Que son personas que si los explotas en su genialidad, en la música, en las artes, en cualquier cosa, te van a demostrar que sí son genios en potencia, pero siendo acá dicen, es que no son genios en potencia, simplemente lo que ellos tienen es que no tienen este sistema social que nosotros tenemos, el hecho de crear amistades, crear lazos, sino que ellos se van a centrar en lo que les gusta, que eso es algo muy importante, una característica muy importante. Ellos nada más van a buscar lo que les gustó y a eso se van a enfocar. Si tú tienes un hijo o un pariente, trata de buscar en qué es lo que les gusta. ¿Qué sobresale? Le gusta. Porque los gustos también pueden ir variando conforme la edad de la persona. Exacto. Pero sí es importante comentar, como dices, todas las personas tenemos puntos más fuertes académicamente que otras. Siempre, ténganlo muy presente. Todos tenemos habilidades diferentes, tenemos capacidades diferentes. Y en algunos vamos a ser más sobresalientes que en otros. Por ejemplo, en mi caso, yo soy pésima en matemáticas, pero, por ejemplo, en la escuela, en historia, soy muy buena en historia. Me encanta la historia, me fascina la historia. Ya de grande dije, hubiera estudiado historia y si yo pudiera ahorita... A mí me encantaría ser maestro de historia. No, pero no maestro de historia, no. Yo sí. O sea, a mí me gustaría... O historiador. No tan así, o sea, porque en México es muy, y más aquí en donde nosotros vivimos en Nayarit, es un
estado muy pequeño y Tepic también es muy pequeño, no tenemos tantas posibilidades como otras ciudades como serían Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México o otros países. Porque yo veo decir otros países que estudiaron en la universidad, no sé qué, de Cambridge, por ejemplo, historia inglesa. Ajá. Entonces, a mí me hubiera encantado tener una licenciatura en historia o en historia universal, algo así, solo historia. Y a mí me gustaría hacer una especialidad en mitologías, porque me encantan las mitologías. Claro. Aquí en México es muy difícil, tal vez sí lo podría lograr, pero es muy, muy complicado. Tendría que buscar universidades fuera de mi ciudad natal, entonces puede ser un poquito más difícil. Pero no me veo no me veo siendo física matemática, porque se me da muy mal. Pero sí podría explotar esa parte de la historia o de la mitología, ¿no? Entonces, todas las personas siempre tenemos un lugar donde un punto donde vamos a sobresalir más que en otros. Entonces, a lo que vamos, si una persona con autismo ves que se enfoca en una cosa y que se le da muy bien, potencialo a eso, no lo forces a que cumpla con todas las demás áreas de estudio o por lo que la sociedad diga que está o que debe de hacer, ¿sale? Entonces, explótalo en el sentido de intensifícalo, ayúdalo a que tenga todas las facilidades para que pueda desarrollar esa esferita en donde él se sienta cómodo, porque es como decimos, si tú te enfocas en una sola cosa y dejas de lado todo lo demás, te aseguro que vas a ser un genio en potencia, como decimos burdamente, en esa cosa. Entonces ellos ya tienen ese plus porque no se tienen que preocupar por la sociedad, porque ellos están así como de aquí. Entonces, y de hecho es uno de los puntos fuertes de estas personas, que son capaces de aprender detalladamente cosas que a lo mejor para nosotros es como de, no me fijé en eso. Exacto. Es como de, sí, pero este puntito te puede ayudar, o pueden recordar información por largos periodos de tiempo. Y no, pero también no tanto perfeccionistas, sino se enfocan en todos los detalles de la cosa que te gusta. Si la cosa que les gusta es, por ejemplo, en medicina, como en The Duke Doctor, o por ejemplo en Grey's Anatomy hubo una temporada donde salía una cirujana cardiotorácica que era autista. O sea, y ella y se enfocan específicamente en lo suyo, ¿no? Ella sabía de pie a pa todo lo que tenía que ver con el corazón, o sea, todo. Pero sí se le afectaba mucho la interacción social. He escuchado mucho de esa de Grey's Anatomy, pero sé que está larga como la cuaresma. Sí. Así es que ya no creo es verla. Es como un partido de los supercampeones. Ok. Y entonces, volviendo al tema, también son personas que tienen una gran memoria visual y auditiva. También pueden sobresalir, como les decíamos, en cosas específicas. La mayoría o muchos de ellos pueden salir en matemáticas, ciencias, música o arte. Inclusive está no sé si lo has escuchado, pero está no sé qué tan cierto sea el rumor, cuenta la leyenda que Messi es autista. Sí, he escuchado de eso, pero creo que ya lo es fuente de un descartado. Análisis, o sea, obviamente nadie lo ha analizado, nunca lo diagnosticaron ni nada, pero está así como que cuenta la leyenda, el rumor de que Messi es autista, y su área de enfoque fue el deporte. Y pues, mírenlo. ¿Quién sabe si será o no será? Porque nunca Solo se ha hecho... Solo él y su psicólogo lo solamente él y su psicólogo o su entorno lo sabrá, porque no sabemos realmente, pero cuenta la leyenda. Sí. Y bueno, volviendo acá también al punto de las causas que generan el autismo, una de las cosas es muy cierta, fíjate, existen 3 factores, que es el genético, el ambiental y el neurobiológico. Como en todos los puntos o todos los temas de índole psicológico que hemos tratado, siempre son y una de las cosas más difíciles de encontrar una causa, al menos del autismo, es que no hay. Exactamente, que como todos los autismos son diferentes, las personalidades son diferentes. El nivel es diferente y también, como tú dices, influye la personalidad. Claro, y aparte es el hecho de que como ya no se ha permitido como un tipo de experimentación con estas personas, para, no sé, ponerle cosas para elegir o cosas así, que haya más la experimentación para encontrar el factor biológico, nos basamos más en lo genético, que es pues la predisposición. Si alguno de los familiares que nosotros tenemos ya tenía un trastorno del espectro autista, se lo va a heredar, ¿no? Los ambientales, que aquí, ojo, mucha gente, si toman, fuman drogas,
son cosas que afectan al embarazo, afectan al en general, feto. Sí. a todo cualquier trastorno. Exactamente. Etcétera, Pero este es uno que puntúo yo a veces, que si tú usaste alguna sustancia antes y durante el embarazo, pues hay que tener cuidado. Pero ¿no? fíjate que yo en las investigaciones, bueno, conforme estuve leyendo, en todas las páginas que leí, en ninguna mencionaron esos. Pues, bueno, yo sí lo encontré. A mí en lo personal, no, o sea, sí me salía que el factor genético de que si un hermano, pero por ejemplo, en el área genética sí me salió así muy específico o cromosómico. Por ejemplo, si tienen algún familiar con síndrome de Down, con el síndrome de cromosoma frágil, síndrome de cromosoma X frágil, el síndrome de Rett o la esclerosis tuberculosa. Uh-huh. Eso sí lo encontré. Y también si tuviste un peso bajo al nacer, sí, o si tuviste complicaciones. Pero curiosamente, a mí en ninguno me salió el uso de sustancias. Fíjate, pues bueno, curiosamente, a mí en lo personal no me salió. En ninguna de las páginas que recuerdo que yo leí, uh-huh, no venía. Inclusive en la página de la... Ay, no me acuerdo si es Asociación del Autismo. Bueno, la página del autismo de Estados, uh-huh, Unidos, la Asociación de Autismo de Estados Unidos, no lo catalogan, no lo mencionan, no lo consideran. Pues mira, según lo que yo encontré, uh-huh, que también es parte, yo sí lo leí en el DSM-5 y aparte en parte de la investigación que hice, sí me salió, y me salió también, ya para terminar, el factor neurobiológico, que es pues un déficit en tu cerebro, ¿no? Sí. Que es esta parte de la regulación de emociones y de reacciones que podemos tener. Sí, porque incluso muchos de los autismos tienen que pasar por ciertos estudios. Entonces, en algunos sí va a haber afectación neurológica y en otros puede que no haya, o más bien no va a haber afectación neurológica, puede ser simplemente conductual. Entonces, y ahorita vamos a entrar ya bien a cómo podemos diagnosticar esto. Perfecto. Si bien es muy difícil diagnosticar cualquier tipo de síndrome o de trastorno, más bien, sobre todo a nivel psicológico, lo más confiable que se ha encontrado dentro del espectro autista, uh-huh, es en la edad de entre los 2 y 3 años de edad. Y casi siempre lo manejan en 2 etapas. La primera etapa es una evaluación del desarrollo general durante el chequeo pediátrico de los niños, y una segunda etapa que es una evaluación adicional. La Asociación Americana de Pediatría, inclusive cualquier asociación de pediatría, recomienda que a los niños se les hagan ciertos chequeos a los 9, 18 y 24 meses de edad, para nosotros asegurarnos de que se están desarrollando de manera correcta en todos los aspectos. Así es. Entonces, pero más específicamente, si tu papá, tu mamá, tu tío, abuelito, te diste cuenta, como decíamos, que empezaste a notar síntomas desde los 4 meses, todas esas inquietudes hay que írselas planteando al pediatra. Es muy importante de preferencia tener un pediatra de cabecera, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ese pediatra va a conocer desde el primer chequeo, que es casi cuando nacen, hasta los 24 meses, que son los 2 años de edad. Entonces ellos van a conocer paulatinamente el crecimiento de ese niño. Entonces, si tú ves que a los 4 meses hay que anotar, hay que estar siguiendo, viendo que siga pasando, cuando vayan a los 9 meses, al chico de 9 meses, ¿sabe qué, doctor? Tengo estas inquietudes. Es muy importante que expresen las inquietudes al pediatra. ¿Por qué? Porque el pediatra las va a considerar, o las tiene que considerar, y posterior, en la siguiente revisión, tiene que ver cómo evolucionó ese niño. Y fíjate, también otro de los factores que podemos aprovechar aquí en México, se supone que por ley, ya lo hablamos en la docencia, tiene que haber un psicólogo, ¿no? Un psicólogo especializado, un psicopedagógico, porque ya estamos hablando cuando ya va creciendo el pero menor. eso es un poquito más adelante. Okay. Ahorita primero nos vamos a enfocar en el desarrollo del infante hasta los 2 meses, hasta los 2 años. ¿Por qué? Porque es importante que tú le expreses toda... hago mucho hincapié porque tanto tu profesional de la salud, pediatra, y tu papá, mamá, familiar, tienes que tener mucho en consideración tus inquietudes. Si tú sientes que ese pediatra no te está haciendo caso y tú realmente tienes una inquietud, es que yo he visto, por ejemplo, desde los 4 meses que mi hijo no sonríe, que mi hijo reacciona diferente, que mi hijo ve o se encandila o se asusta mucho con los ruidos, por ejemplo, porque pasa mucho con los ruidos. Entonces hay que hacer mucho hincapié con los pediatras. Normalmente entre los 18 y los 24 es cuando se pone más el enfoque
a estos niños de cómo se están desarrollando. Si entre esos 18 y 24 meses salió que dicen, ok, sí hay un índice de que pueda ser muy probable que tenga espectro autista, aquí ahora sí ya entramos en la segunda etapa, que es una evaluación inicial adicional, que aquí entra el pediatra, o se tiene que buscar un equipo, que es el pediatra, un psicólogo o psiquiatra infantil, en caso de que tengan acceso a ellos, un neuropsicólogo y a veces hasta un patólogo del habla o del lenguaje. Así es. ¿Por qué? Les hago hincapié en todo esto porque esto es, mientras más temprana diagnostiquen o detecten el trastorno de espectro autista, mejor o mayores probabilidades de tener un mejor desenvolvimiento social va a tener. Así es. Te interrumpí, ¿por qué? Porque si bien es probable, y como ya lo hablábamos en la docencia, de que es necesario tener un conjunto de educación especial, tener psicólogos en las escuelas, muchas de las veces no se detecta cuando es un infante. Se detecta en niños más grandes o adolescentes. No, sí, que aquí es ya cuando entra la parte que tú okay. te estabas mencionando. O sea, yo me quería enfocar para hacerles un poquito más de conciencia de que presten la atención a sus niños desde pequeños, porque tu mamá, el instinto no se va a equivocar, ¿sale? Entonces, no se equivoca. Bueno, dicen las madres, yo no soy madre en lo personal, pero a todas las madres sí dicen que el instinto no se equivoca y es por algo esa inquietud que tú estás teniendo, ¿sale? Entonces, ahora sí, ya pasando del cómo tenemos que prestar atención desde que son pequeños, cómo manejamos si no pasó eso, y ahora sí en la escuela. Ahora sí en la escuela, como ya hemos dicho otra vez en la docencia, habíamos especificado que ya hay psicólogos y ya hay test, ya hay pruebas que se les hacen para ingresar, y que al menos el psicólogo aquí ya debe de saber si algo está pasando, ¿no?, en la mente del niño. Mucho ojo, si sabemos que aquí en Nayarit o en México a veces no son tan eficientes o solamente es un número más. Hay que checar mucho y puntuar mucho. Si tú estás viendo que ya en la escuela empieza a tener problemas, que lo que hemos venido diciendo mucho tiempo, Brenda, el hecho de escuchar, hay que saber escuchar a tus hijos, pues más que escuchar, porque en estos niños son... pero saber escuchar tanto lo verbal como lo no verbal con tus hijos. Como tú dices, son madres, son padres, ya conocen lo que tienen en casa. Hay que prestar atención. Y si ya lo detectas en esta etapa, todavía estás a tiempo para hacer varias modificaciones, porque aún no lo van adoptando como parte de su personalidad, sino que se pueden dar cuenta de que algo está pasando con ellos, ¿no? Y a pesar de que no hay un tratamiento farmacológico como tal, que es porque no es una enfermedad. Es que no hay un tratamiento farmacológico para el autismo. Ajá. Como tal no hay. Hay para otros síntomas que ahorita vamos a hablar un poquito más de ellos, que pueden presentar, pero no como tal para el autismo. O sea, el autismo no. Pero sí es la forma de enseñarles a cómo sobrellevar o cómo vivir la vida, y también tanto a ellos, y cómo debe de ser la docencia, cómo debe de ser con los compañeros, en un mundo utópico, yo lo sé, pero ellos deberían de entender que su compañerito, que su alumno es una persona con autismo, ¿no? Es que es por eso les hago mucho hincapié en que se den cuenta en esta etapa. ¿Por qué? Porque después de los 2 años, que es normalmente cuando ya empiezan, porque hay muchos niños que todavía se quedan en casa hasta los 2, 3 años y que nada más entran al kinder, que es a los 3, me parece, 3, 4 años, 4. Si mal no me equivoco. Antes están en guardería algunos, entonces ahí te puedes ir dando cuenta. Mientras más temprano lo detectes, entre este rango de 2 años a 5 más o menos, o 6 antes de que entren a la primaria, pueden empezar a abordar todo lo que tenga que ver con las habilidades cognitivas, del pensamiento, del lenguaje, de comportamiento, el cómo vas a poder hacer lo que sea un poquito más independiente, dependiendo de la edad en la que se esté desarrollando, y que se pueden evolucionar para que cuando llegue a primaria de 6 años o al kinder ya se le dificulte menos esa interacción social. ¿Por qué? Porque ya estuviste trabajando de antemano con ellos. En el caso de los niños y adolescentes, casi siempre los que se van a dar cuenta primero es tanto el maestro como el papá. Así es. Porque ya tienes una dificultad real en ese momento, no lo preparaste o no pudiste prepararlo para que él se pueda desenvolver en el aspecto educativo, en su entorno educativo. Entonces casi siempre son los padres, los maestros, y aquí sí es como tú decías,
es muy, muy importante la presencia de un psicólogo en las escuelas primarias y también de preferencia un equipo de educación especial en la escuela, que ya ahorita muchas escuelas no tienen educación especial. Sí, ni siquiera tienen psicólogo. Ya es difícil, ¿no? Ya es difícil. De hecho ya se quedan, bueno, a mí me ha tocado ir de excursión, por así decirlo, a escuelas que ya se dedican únicamente a eso y ya es como hacemos la separación de las escuelas secundarias, primarias, normales, y ya las escuelas para este tipo de niños. Para mí la verdad se me hace bien porque están aprendiendo a su nivel, están aprendiendo a su tiempo, ¿no? Y están con maestros que se especializaron en eso, ¿no? En eso, ajá. Pero bueno, y ya exactamente acá en la adolescencia se llega a estos puntos, ¿no? En ese punto, y aquí es cuando tienen más problemas en el comprender el tono de voz de los compañeros, de la maestra, las expresiones faciales, el lenguaje corporal. Aquí ya, porque como están en niños después de los 2 años, o más bien de los 5 hasta la adolescencia, no entienden el sarcasmo, puede que no entiendan el doble sentido, el sentido figurado, el humor, sí. No van a entender pues de la misma manera. Todo esto que ya hemos estado hablando, ¿no? Y ya con los adultos... Sí, con los niños era difícil. Ahora con los adultos más. ¿Por qué? Porque como adulto ya uno dice, yo así soy, la verdad, a lo mejor nada más son mis nervios, yo qué sé. Pero las personas que manejan un autismo severo, ellos pues sí hacen más esta denotación, ¿no? Sí se les comprende y tú como por fuera puedes entender mejor, o te das cuenta más fácil porque ya son movimientos tan bruscos bueno, pero es que aquí estamos hablando de personas que no van a ser funcionales. Cuando tienen un nivel, o sea, aquí estamos hablando de los que todavía pueden ser funcionales a nivel sociedad o a nivel su vida diaria. O sea, exacto. Pueden ser, porque hay un nivel de autismo muy cañón que vas a distinguir desde chiquito y que no va a ser capaz de llevar una vida funcional por sí solo. Está canijo buscar palabras. O sea, ya es una especie, sí, es difícil. Entonces, desde niños, pero aquí nos estamos enfocando en los que sí pueden o tienen mayor posibilidad de tener una vida lo más normal posible. Porque como tú dices, hay adultos donde te vas a dar cuenta y tú dices, es que él tiene algo. Sí. O sea, no vas a saber qué tiene, pero tú dices, tiene algo. Él tiene algo. Y específicamente aquí, hacer el hincapié, ya te hemos hablado de toda la vida de estas personas. Aunque sea muy difícil que pueda entrar al entorno, si lo detectas desde temprano, sí, le vas a ayudar muchísimo, la verdad. No tengas pena, aquí ya como recomendaciones personales, no tengas pena si tu hijo, si tu sobrino, si cualquier persona que tengas esto, le denotas algo, no tengas pena, es algo muy normal y entiende que Martes de Café te hace mucha denotación de que es algo normal, es muy normal todo esto. Por favor, no desesperes, sabemos que es difícil. Es muy difícil. Y en todo esto existen pues, lo que es los desafíos, ¿no? El gran desafío, que es el hecho de que entiendan que todas las personas, todas las familias, tenemos problemas y que el autismo no hace distinción en raza, géneros, estatus social, en todos estos entornos donde nos movemos, no hace una distinción, le puede pasar a cualquier persona. Y que lo más importante aquí nosotros como sociedad, ustedes que nos están viendo, es el hecho de sensibilizarnos y normalizar todo lo que está pasando, ¿no? Es el hecho de decir, esto es algo real y no tengo por qué llamarles el enfermito, el retrasado, todas estas el malito, todas estas palabras peyorativas y tan destructivas, son personas como tú y como yo, simplemente, gente. Y creo que es algo que tenemos que puntuar mucho. Son gente como tú y como yo. Que solo buscan aceptación. Exacto. Es todo, que buscan aceptación. Entonces, en adultos, volviendo un poquito al tema, en adultos es más difícil porque una ya entra es que yo ya lo veo normal porque toda mi vida he sido así. Y 2, muchos de los síntomas o de las características se superponen a otros trastornos, como por ejemplo, o problemas de salud mental, como por ejemplo trastornos de ansiedad, déficit de atención, hiperactividad, depresión, etc, etc, etc. Entonces también es un poquito difícil porque aquí sí ya tienes que hacer un diagnóstico diferencial, ir viendo si es autismo, ir viendo si es ansiedad, ir viendo si es hiperactividad, ir viendo si es esto, ir viendo si es... para ver en cuál vas a catalogarlo o en cuál sí encajan 100% las características, ¿no? Entonces, ¿es más difícil en adultos? Sí, es mucho más difícil, no decimos que no pueda pasar,
pero sí es más difícil. Y en cuanto a los tratamientos o las formas de sobrellevar el trastorno de espectro autista, decíamos, no hay medicamentos para tratar este tipo de trastorno. No hay un medicamento que te trate el autismo como tal, pero sí te puede ayudar con muchos síntomas que aquí sí o muchas características que sí pueden tener, porque por ejemplo pueden ser personas muy agresivas, pueden ser personas irritables, pueden ser ansiosas, pueden tener hiperactividad, pueden tener comportamientos repetitivos, pueden tener ansiedad, pueden tener depresión. Claro. Entonces te va a ayudar a disminuir eso, pero no como tal el autismo. Exactamente. Tenemos que quitarnos eso. Y lo que sí ayuda o ayuda muchísimo en el casi 100% de los casos es la terapia conductual, psicológica y educativa. O sea, tienes que tener de las tres para que puedan aprender habilidades necesarias para vivir independientemente, reducir los comportamientos desafiantes, aumentar las fortalezas que tú puedas tener, porque todas las personas tenemos fortaleza, y sobre todo lo más importante, aprender las habilidades sociales, porque ellos carecen de esa habilidad social, tienen que aprenderla, no es como los demás que ya nacemos, porque dicen que el ser humano por naturaleza es sociable, creo que eso lo dice la antropología, o sea, antropológicamente hablando, el ser humano es un ser sociable, pero estas personas podría decirse no es un ser sociable porque no puede sociabilizar bien con las personas. Entonces tienen que aprender las habilidades sociales de comunicación, a veces inclusive de lenguaje, tanto verbal como no verbal. Entonces, por eso les hacía el hincapié, mientras más pequeño le prestes atención y busques todo esto, conforme vaya creciendo va a tener más herramientas para poder tener contrarrestar esas deficiencias en la comunicación social, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es esto es parte de todo lo que es el autismo. Y pues bueno, los dejo con la frase de la semana, que aquí Brenda se las tiene. Que creo que ya se han dado cuenta de dónde las saco todas, pero y si no, déjenme sus teorías de dónde saco todas estas frases. Y esta frase la escuché en una película, cuando era niña, que dice: no estoy loco, solo que mi realidad es diferente a la tuya. Entonces, estas personas no están locas, no están enfermas, su realidad, como ellos lo perciben, es de manera diferente a la que percibimos todos nosotros. Así es. Y gente, pues no queda más que decirles que muchas gracias si te quedaste hasta aquí. El hecho de, pues ya casi vamos para 3 meses haciendo esto, y que gracias por su apoyo, gracias por su por estar, paciencia. Por escuchar, Iniciamos de muchas formas diferentes, audios diferentes, videos diferentes, y ahora estamos aquí, ¿no? Y decirles que pues muchas gracias, que se suscriban, ya tenemos página de Facebook, vamos a tener, se sube también en Spotify. La cajita de los comentarios. Ajá, exacto, en la descripción. En la descripción. Tenemos página de Facebook para que si nos quieren echar todo su amor, todo su apoyo y varios consejos, ahí nos dejen. Y Spotify también allá vamos, y pues bueno, no queda nada que decir. Agradecerles mucho de todo corazón. En todo corazón, muchas gracias. Hay terapia, gente, si quieren, ocupan terapia, pues mándenos un mensajito, ya también por Facebook nos pueden mandar este mensaje. Y pues bueno, muchas gracias, gente. Adiós. Martes de café.